Capítulo 5. Luo Bingel esperaba que la vida doméstica en el Pico Injin fuera aburrida. Después de cientos de años de aventuras que había para él en la escuela, viviendo en una casa pequeña, con una sola persona, pero su tiempo en la casa de bambú en sí fue sorprendentemente agradable a pesar de lo tranquila que era, o tal vez por lo silenciosa que era. ¿Cuántos momentos verdaderamente pacíficos había tenido en su vida pasada? Las mañanas eran especialmente agradables. Sisun dormía tarde, lo que le dejaba a Luo Bingel mucho tiempo para levantarse, prepararse para el día y preparar el desayuno. En esas primeras horas, la casa estaba tan silenciosa y quieta que la mente de Luo Bingel también se sentía tranquila y quieta. Los movimientos suaves y repetitivos de cortar y revolver, los suaves golpes de su cuchillo contra la tabla de cortar, el suave sonido del agua hirviendo a fuego lento y el olor a verduras y carne que comenzaban a cocinarse. Todo era familiar, reconfortante, casi meditativo. A medida que el cielo se iluminaba de gris a rosa y azul, los pájaros comenzaban a cantar. Entonces, y solo entonces, escuchaba los sonidos de Sisun comenzando a despertarse y vestirse. Luo Bingel inicialmente solo había planeado cocinar en ocasiones especiales, pero Sisun sonreía tan bellamente cada vez que se despertaba con una comida caliente que Luo Bingel se encontró simplemente seguir cocinando. Todos los días. Para cada comida. Era mucho trabajo, pero los sonidos que hacía Sisun cuando realmente le gustaba algo. Luo Bingel probablemente le habría preparado comidas solo para eso. Desafortunadamente, después del desayuno, Luo Bingel tenía clases a las que asistir. Esos eran tan aburridos como esperaba, y la mayoría de los temas eran los que había dominado hace siglos. Estaba sobresaliendo en casi todo, y sus instructores se apresuraron a elogiarlo. Es un genio único en la vida, dijo su instructora de escritura, con la voz llena de asombro. Ella estaba hablando con Sisun en privado mientras Luo Bingel preparaba té, pero con su oído demoníaco, bien podría haber estado en la habitación con ellos. Sisun dejó escapar una breve risa. Estoy seguro. No, lo digo en serio. ¿Viste el ensayo que entregó la semana pasada? No solo investigó las filosofías opuestas, las amplió. Tengo que recordarles a los otros quinceañeros que escriban sus nombres en sus papeles, pero lo que entregó sería una valiosa adición a la biblioteca. Estoy medio tentado de hacer que otros estudiantes lo estudien. Luego agréguelo a la biblioteca y hágalo, dijo Sisun. Este maestro sospechaba que Bingel florecería cuando se le diera la instrucción adecuada. Él es alguien especial. Luo Bingel sintió que su pecho se calentaba. Le habían dicho cosas más halagadoras que eso, pero los elogios a menudo provenían de personas que querían cosas de él, ya sea su cuerpo, su dinero o su poder. A Sisun simplemente le gustaba. Su instructor de estrategia tuvo elogios similares. Es un niño prodigio, dijo. Nunca he conocido a uno tan joven que sea tan hábil en Beiki. Pronto me superará. Cuando lo haga, avísame. Él puede ayudar a enseñar algunas de sus clases. Has estado hablando de querer viajar más, tal vez esto te dé tiempo para hacerlo, dijo Sisun. No parecía sorprendido por la destacada actuación de Luo Bingel, como si ya hubiera esperado que Luo Bingel fuera capaz de grandes cosas. El calor en el pecho de Luo Bingel creció. En cuanto al tema en el que Luo Bingel no era bueno, y no necesitaba ser bueno, y no iba a perder el tiempo tratando de ser bueno. Ahí fue donde entró San Qinghua. Era tan confiable como siempre y mantuvo a Luo Bingel provisto de un flujo constante de pinturas apropiadamente amateur, pero competentes. Es posible que Luo Bingel no esté recibiendo elogios abrumadores por su arte, pero tampoco estaba recibiendo críticas, lo que lo liberó para dedicar su tiempo a avanzar en su cultivo y adorar a Sisun. A medida que pasaba el tiempo, Luo Bingel notó un cambio gradual pero inconfundible en las actitudes de sus compañeros de clase. Desmembrar al anciano Skaehammer y salvar a Min Fan le había ganado buena voluntad y miedo, pero Injin era la cima de un erudito ante todo. Cuando pudo vencer incluso a los mejores del pico en Beiki y comenzó a producir ensayos notables, sus hermanos marciales comenzaron a mirarlo con algo nuevo, respeto.
la consideración de los niños en edad escolar no debería importarle a Luo Bingel. Y no fue así. Pero se sintió bien. Los otros discípulos estaban hablando con él ahora, no porque fuera su emperador conquistador, sino porque estaban interesados en lo que tenía que decir. Hacía mucho tiempo que nadie buscaba su compañía por sí misma, tanto tiempo, de hecho, que no recordaba cuándo había sido la última vez. Me alegro de verte llevarte tan bien con tus hermanos marciales, dijo Sison, deteniendo uno de los golpes de Luo Bingel con facilidad. Estaban entrenando, y aunque el cultivo espiritual de Luo Bingel todavía no estaba ni cerca de donde estaría como adulto, estaba progresando rápidamente con la ayuda de un manual de cultivo adecuado y lecciones personales de Sison. Siempre había confiado más en su fuerza demoníaca, solo recurriendo a su cultivo humano comparativamente débil en emergencias, pero eso había sido al menos en parte porque nunca había tenido un entrenamiento adecuado para esa mitad de sí mismo. Ahora lo hacía, y al ritmo que estaba mejorando, terminaría superando a su antiguo yo adulto. Eso no significaba que no pudiera tener algunos tropiezos planeados en el camino. Luo Bingel se abalanzó de nuevo y deliberadamente dejó que su pie se enganchara en una roca, enviándolo a los brazos de Sison. Sison lo atrapó y lo abrazó, y Luo Bingel tuvo varios momentos deliciosos en esos fuertes brazos, contra ese cálido pecho que olía tan dulcemente al incienso favorito de Sison, antes de que Sison guiara a Luo Bingel de regreso a sus pies. Las manos de Sison eran suaves, su tacto fácil y cómodo. Sison no se había inmutado ante Luo Bingel en meses, sino que extendió la mano para acariciarle la cabeza, arreglarle los cuellos y atraparlo cuando cayó. Luo Bingel estaba tan cálido que sintió que podía estallar de él. ¿Bingel no ha estado practicando su juego de pies? Sison lo reprendió, y cuando Luo Bingel lo miró a la cara, Sison parecía genuinamente desconcertado por su torpeza. Pidiendo perdón a Sison. Lo he estado intentando, pero... Luo Bingel dejó que su voz se apagara, como si estuviera avergonzado. Sus mejillas todavía hormigueaban por donde parte del largo cabello de Sison les había hecho cosquillas. Este es demasiado lento, demasiado estúpido. Quizás Sison podría demostrar una vez más. En su vida pasada, la debilidad había sido algo que debía evitar a toda costa. Incluso la apariencia de ella habría socavado su poder. Pero ahora... Dejó que sus ojos se llenaran de lágrimas, solo un poco, y observó cómo las defensas de Sison se desmoronaban instantáneamente. Bingel no es ninguna de esas cosas. Solo observa a este maestro más de cerca esta vez, dijo, y comenzó a demostrar los movimientos fluidos y elegantes de las formas de espada de Injin. Si realmente quieres competir en la conferencia de la Alianza Inmortal. Sí, Sison. Especialmente ahora que no habría abismo. En este momento, su mayor preocupación en torno a la conferencia era que no se le permitiera ir. Sison se mostró notablemente reacio al evento. Incluso llegó a sugerir que Luo Bingel considerara retener su nombre de la lista de participantes. Sison suspiró. Si insistes en ello, al menos presta atención. Sison era hermoso así. Luo Bingel lo vio bailar a través de las formas con placer. Sus ojos se detuvieron en la cintura estrecha y el trasero firme de Sison. Sison no pareció notar nada inapropiado en la mirada de su discípulo, demasiado atrapado hablando con Luo Bingel a través de la colocación de sus pies. ¿Lo ves?, dijo Sison, gesticulando distraídamente a sus piernas. Sí, Sison, dijo Luo Bingel. Estoy mirando. Nadie se sorprendió cuando Sison anunció que Luo Bingel sería el nuevo discípulo principal. Los compinches de Meng Fean lo abandonaron ese mismo día, acercándose a Luo Bingel con cautela, con suerte, sanguijuelas desesperadas por un nuevo anfitrión al que aferrarse. ¿Sabes? Su dedo meñique nunca volvió a crecer su uña, le dijo uno de ellos a Luo Bingel con alegría mientras el grupo de ellos se agrupaba alrededor de su escritorio, animados por la sonrisa de bienvenida de Luo Bingel. Mu Qingfang dice que probablemente nunca lo hará. Aparentemente, no queda suficiente del último dígito. El compinche en cuestión había sido uno de los que sujetaban a Luo Bingel. Podría haber sido fácilmente su dedo lo que faltaba,
y él también lo sabía, si las miradas nerviosas a medias que seguía disparando a Luo Bingel eran una indicación. Tiene pesadillas al respecto, dijo otro niño, riendo, y luego todos se rieron de Meng Fan, compartiendo historias escandalosas sobre él en un intento entusiasta, aunque equivocado, de ganarse el cariño de Luo Bingel. Fue entretenido, al menos, por un tiempo. ¿Cuántas veces había querido invertir sus roles y los de Meng Fan cuando era niño, ser el que estaba rodeado de amigos que se reían, mientras Meng Fan sufría solo? Y ahora había sucedido, y Meng Fan estaba encorvado miserablemente sobre su escritorio, con la mandíbula apretada mientras trataba de ignorar a sus antiguos amigos que se burlaban de él mientras clamaban por la atención de Luo Bingel. Le sirvió bien a Meng Fan. Luo Bingel sonrió, y los compinches, al verlo, lo tomaron como una señal para redoblar sus esfuerzos en el humor. Se las arregló para soportarlos durante casi un día entero antes de empujarlos uno por uno al charco de barro más cercano. «Lo siento», dijo, mirando sus figuras tristes y húmedas que yacían tendidas en el suelo. Le devolvieron la mirada, atónitos. Mis manos resbalaron. «Pero no te preocupes, te ayudaré a limpiarlo». Si empujarlos al charco de barro no había entendido su punto, el cubo posterior de agua helada y sucia que les arrojó a la cabeza hizo el truco. Se alejaron y le dieron un amplio margen después de eso. Ser el discípulo principal tenía sus ventajas. Pudo redistribuir la lista de tareas, con los compinches y Meng Fan recibiendo la peor parte del trabajo más desagradable, y ahora tenía control sobre 1000 pequeñas cosas que siempre lo habían irritado. Las espadas ahora se pulían y guardaban adecuadamente al final de los entrenamientos. A la biblioteca se le dio un sistema organizativo para los manuales de cultivo que realmente tenía sentido, y los almuerzos comenzaron a funcionar en un horario escalonado que, además de algunos condimentos adicionales que se requisaban, les dio a las cocinas la oportunidad de hacer que la comida fuera comestible. No es que Bingel comiera allí a menudo, pero en las raras ocasiones en que lo hacía, se ofrecía a comer algo más que gacha sin sabor. Además, Nin Jinjin recibió todas sus comidas allí y se merecía algo mejor. El cambio a las cocinas por sí solo le valió el amor de los otros discípulos. Dondequiera que iba, lo recibían con sonrisas. Lo más importante es que ser discípulo principal le permitió delegar. No solo se puso a los discípulos más competentes a cargo de responsabilidades importantes, en lugar de quien besó el trasero de Ming Fan con más fuerza esa semana, sino que pudo liberar significativamente su propio horario para pasar más tiempo con Sisun. Quería que Sisun llegara a depender de él, que confiara en él, pero más que eso, cuidarlo era agradable de una manera que Luo Bingel nunca podría haber predicho. Había cuidado de sus esposas en su vida anterior, pero aparte de la comida ocasional, la mayor parte de su apoyo lo había hecho a distancia, contratando sirvientes para atenderlas o usando su fuerza para defenderlas cuando era necesario. No había sido práctico, no así. Lavar la ropa de Sisun, limpiar su casa, buscar agua para su baño y cocinar todas sus comidas se sentía extrañamente íntimo. Y cada vez que Luo Bingel terminaba una de sus tareas, Sisun le daba una pequeña sonrisa de satisfacción y le daba palmaditas en la cabeza, y le decía que había hecho un buen trabajo, y se sintió bien. Realmente agradable. Hizo que Sisun lo dijera en sus sueños, a veces, cuando evocaba escenarios para disfrutar por la noche. Bingel, jadeó la construcción del sueño de Sisun, mirando a Luo Bingel con esos ojos amables y complacidos mientras Luo Bingel lo empujaba. Luo Bingel volvió a ser emperador, con su herencia en exhibición, y a la construcción de Sisun no le importaba, no, mejor que eso, le gustaba. Extendió la mano para pasar sus dedos por el cabello de Luo Bingel y luego sobre su marca demoníaca. Lo estás haciendo muy bien, Bingel. ¡Qué buen chico! Después, cuando Luo Bingel hiló sueños demoníacos para que el verdadero Sisun los explorara, Sisun estaba tan tranquilo que Luo Bingel estaba seguro de que la eventual revelación de su herencia sería recibida con aceptación, incluso amor. Todo se estaba alineando, como si, después de todo, el universo, o al menos, el vidente de almas velado, hubiera decidido disculparse por su primera vida dándole todo lo que siempre había querido en la segunda. Las cosas iban tan bien que cuando algo finalmente salió mal, se sintió como una bofetada en la cara.
Sisun miró hacia arriba cuando entró en la casa de bambú, luego inmediatamente lo miró 2 veces. «Bingle», dijo, poniéndose en pie, con el rostro preocupado. «¿Qué pasa?» Era un bache tan insignificante en el camino que no merecía estar molesto, y Luo Bingle no estaba molesto por eso, no realmente. Él era simplemente frustrado. Arrojó la pintura ofensiva sobre la mesa. Sisun lo miró, confundido. «¿Qué es?», preguntó Sisun, cuando Luo Bingle no ofreció más información. «¿Estabas dando clases particulares de arte a alguien?» «Oh. Es mío». «Vaya». Sisun parpadeó, luego volvió a mirar la pintura. «Es HM. Es un poco diferente de tu trabajo habitual». Eso fue porque la pintura era realmente suya, esta vez. La diferencia entre él y los que había estado entregando era marcada. Finalmente se había graduado de las clases de arte correctivo y para principiantes. Todo lo que tenía que hacer era aguantar otro año en el nivel intermedio, y luego podría dejar atrás las clases de pintura mientras buscaba una especialización. Elegiría el manejo de la espada, naturalmente. Pero esta instructora no se limitó a asignarles temas y luego los dejó solos, no, tenía que preocuparse. Sus lecciones comenzaron con bocetos y pinturas rápidas, hechas en clase bajo su atenta mirada para que pudiera detectar y corregir errores rápidamente, y Luo Bingle cometió muchos errores. Había pensado por un momento que sería capaz de lograrlo. Todavía no había intentado hacer su propio arte, no realmente, pero había echado un vistazo a las piezas que había estado entregando. No parecían tan complicados. Pero cuando el instructor pasó por su escritorio, se detuvo. ¿Estás seguro de que estás en la clase correcta? Esto es para estudiantes intermedios, dijo, y no había ninguna crueldad en su voz, solo incertidumbre mientras miraba el trabajo de Luo Bingle. Había logrado una sonrisa encantadora. «Disculpas. Este discípulo está un poco cansado esta mañana. Tómate tu tiempo e inténtalo de nuevo», le dijo, y le entregó una hoja de papel nueva. Su segundo intento no había sido mejor. Ninguno de los dos tuvo su tercero. Podía controlar su pincel sin problemas, pero traducir la idea en su cabeza en marcas en el papel parecía imposible. Al final de la clase, ella lo llevó a un lado y le dijo que, a menos que su desempeño mejorara, podría necesitar volver a tomar la clase anterior. No había vergüenza en ello, había explicado. Algunos estudiantes solo necesitaban más tiempo que otros. Quería gritar. Sisun todavía fruncía el ceño y miraba su pintura, un torpe intento de un par de pájaros en una rama en flor, donde los pájaros eran casi irreconocibles como tales y los colores de las flores eran de alguna manera demasiado brillantes y demasiado fangosos al mismo tiempo. «¿Bingle se siente bien hoy?», preguntó, y miró a un latido de distancia de venir a ver si Luo Bingle tenía fiebre. Más tarde, Luo Bingle culparía a su nuevo hábito de llorar alrededor de Sisun por lo que vino después. Sintió una de esas lágrimas ahora, goteando por su mejilla sin su permiso. Lo enojó. Fingir ser débil era diferente de ser realmente débil, pero la ira solo pareció convocar más lágrimas. «Bingle». Sisun lo miraba alarmado ahora. «Es solo una pintura. El hecho de que no sea tu mejor trabajo no es razón para estar molesto». Sin embargo, había sido su mejor trabajo. Su falta de éxito no le había dolido tanto antes, pero hoy realmente lo había intentado. No había sido suficiente. Sisun estaba tan seguro de que Luo Bingle era bueno en todo. ¿Qué haría si descubriera que estaba equivocado? «Está bien, Bingle», dijo Sisun, y luego abrazó a Luo Bingle, frotando su espalda reconfortantemente. Luo Bingle le devolvió el abrazo desesperadamente, agarrando la túnica de Sisun como el niño que parecía ser. Su respiración se entrecortaba en sollozos. Se quedaron así por un tiempo, Sisun frotándose la espalda y acariciando su cabello y diciendo cosas dulces y reconfortantes. Cuando Luo Bingle finalmente se retiró, se sintió extrañamente tranquilo y centrado,
como si al llorar hubiera dejado salir algo de su frustración junto con sus lágrimas. Season se limpió suavemente la humedad restante de la cara y sonrió. Si Bingle hizo lo mejor que pudo, entonces no hay nada por lo que sentirse mal. Tomemos un descanso y almorcemos, HM. Te sentirás mejor con la comida dentro de ti. Esa noche, Luo Bingle tuvo un sueño real, no uno que él había construido, sino uno natural que era desordenado, vago y perfecto. Estaba en la habitación de Season, en la cama de Season, en los brazos de Season. Season estaba encima de él, besando y lamiendo sus lágrimas mientras follaba suavemente a Luo Bingle. «Está bien», decía, una y otra vez. «Está bien, Bingle». Luo Bingle lloró más fuerte, temblando en los brazos de Season mientras el placer rodaba sobre él en oleadas. Era un tipo de placer abstracto y desenfocado. Este era un tipo de hacer el amor que nunca antes había experimentado, y no tenía idea de cómo se sentiría, pero no por ello era menos intenso. «Season, sollozó. Season, por favor». «SHH», dijo Season. «Te tengo, Bingle». Luo Bingle vino. «Fue solo un sueño de primavera», suspiró Meng Mo cuando Luo Bingle lo confrontó al respecto más tarde. «Eres un adolescente, al menos, físicamente. Sucede». «Pero nunca quise eso», dijo Luo Bingle. Siempre se había imaginado a sí mismo siendo el que empujaría a Season hacia abajo. ¿Cómo se sentiría tener sus posiciones invertidas? ¿Era posible que tal cosa se sintiera bien? Season lo disfrutaría, seguramente. Todas las esposas de Luo Bingle lo habían hecho, pero ¿lo haría? «Aparentemente, una parte de ti lo quiere», dijo Meng Mo, encogiéndose de hombros. El recuerdo del sueño lo siguió durante todo el día siguiente y hasta la noche. Después de intentar sin éxito salir a sus escenarios normales del reino de los sueños, se rindió, se recostó y abrió las piernas. «¿Y bien?», preguntó con impaciencia a la construcción del sueño de Season. «Sigue adelante». Dream Season lo hizo. Era tan competente como el propio Luo Bingle, porque era Luo Bingle, debajo de la ilusión de todo, y se sentía bien tener manos fuertes que acariciaban su cuerpo y lo presionaban posesivamente contra la cama. Pero entonces, ¿qué pasa después?, preguntó Luo Bingle, frustrado. Nunca se había acostado con un hombre. Sabía dónde debían ir todas las piezas, pero nunca había pensado especialmente en cómo llevarlas allí. ¿Acaba de empujarlo? No podía imaginar que eso sería cómodo, y debido a que su imaginación gobernaba este mundo, no lo era. Descartó el sueño con un gruñido. Claramente, se necesitaba más investigación. Como discípulo principal, Luo Bingle estaba a cargo de organizar los viajes de compras periódicos de los discípulos a la ciudad en la base de la montaña. Era fácil programar uno adicional con poca antelación para mejorar la moral. «Eres el mejor discípulo principal de todos los tiempos». Nin Jin Jin chilló, abrazándolo cuando apareció para liderar su grupo. En el fondo, Meng Fan frunció el ceño y pateó la tierra. «¿Tienes algo que esperas comprar?», le preguntó mientras comenzaban a caminar. Se sentía un poco mal, con gran parte de su enfoque en Season, realmente la había estado descuidando. Él le dio su mejor sonrisa y ella le devolvió la sonrisa. «He estado ahorrando para una borla de espada». Puso una mano sobre su arma espiritual, dándole una mirada de asombro. Sería el turno de Luo Bingle de encontrar a Zhen Yan pronto. Estaría en el siguiente grupo de discípulos de Kangqion que se aventuraron en las cuevas para asegurar sus espadas, justo a tiempo para tenerlas para la conferencia de la Alianza Inmortal. Jin Jin había ido con él a las cuevas en su vida pasada, pero había progresado mejor bajo su season actual, por lo que había entrado temprano. Su rostro prácticamente brillaba de orgullo mientras miraba su nueva arma. «Esa es una gran idea», Jin Jin dijo. «¿Quién es Jin Jin?» «Soy tu mayor, tengo una espada y todo», dijo ella, riendo, y le dio un golpe juguetón con su espada envainada. «Soy Ninsiji, para ti».
Su estado de ánimo burbujeante se calmó cuando doblaron una esquina y vio a Meng Fen caminando un poco frente a ellos. Se veía tan miserable que incluso Nin Jin Jin, tan inconsciente como solía ser en situaciones sociales, notó que algo andaba mal. «¿Crees que está bien?», dijo en voz baja, mirando a Meng Fen con preocupación. «Él se ve como si todos sus amigos lo abandonaran porque ya no tiene nada que ofrecerles», dijo Luo Bingel. «Supongo que sí». «Ah, Luo, no seas cruel». Nin Jin Jin le hizo un puchero, y esas eran las mismas palabras y el mismo tono que siempre había usado para regañar a Meng Fen. «No estoy siendo cruel, estoy exponiendo hechos». Descubrió que la única razón por la que le gustaba a la gente era por su poder. Ahora que no tiene poder, no tiene gente. Estaban lo suficientemente cerca como para que, con el cultivo de Meng Fen, casi con certeza pudiera escucharlos, y efectivamente, ante sus palabras, los hombros de Meng Fen se encorvaron. «Eso suena triste», dijo Nin Jin Jin. «¿Crees que estás solo?». Luo Bingel recordó cómo se había sentido en su palacio subterráneo, mirando a un mar de rostros que querían algo de él sin quererlo. «Supongo que sí», dijo. Cuando llegaron al mercado, Nin Jin Jin rebotó para encontrar un puesto que vendía borlas y Luo Bingel se dirigió hacia los libreros. Compró un par de libros de poesía para tener algo que mostrar cuando le preguntaran qué había comprado, luego se dirigió hacia un puesto que vendía lo que realmente buscaba. Ya había discípulos reunidos allí, porque por supuesto que lo sabía, porque este era un puesto que vendía manuales amarillos y vivía en un pico de adolescentes. Se aclaró la garganta y, cuando tuvo su atención, dijo con severidad: «Odiaría decirle a Sisun lo que los aspirantes a eruditos de su pico leen en su tiempo libre». Los discípulos se dispersaron. Con el puesto para él solo, Luo Bingel comenzó a navegar. Había una cantidad casi abrumadora de folletos sobre el amor entre hombres para elegir, pero afortunadamente San Qinghua no había sido tacaño con su apoyo financiero, al menos, después de algunas amenazas puntuales. Luo Bingel seleccionó cuidadosamente una gran pila de textos que parecían los más realistas y útiles. El comerciante, que había estado frunciendo el ceño desde que Luo Bingel ahuyentó a sus otros clientes, sonrió mientras le pasaba un gran puñado de monedas. «Excelente», dijo ella, contando su cambio. Luego levantó la cabeza para mirar detrás de él. «¿Y tú? ¿Puedo ayudarte a encontrar algo especial hoy?». Luo Bingel se volvió lentamente. Detrás de él estaba Nin Jin Jin, su nueva borla de jade brillante colgando con orgullo de su espada y su mano agarrando firmemente el codo de Min Fan mientras tiraba de él hacia adelante. «¿Ah, Luo? ¿Qué estás comprando?», preguntó. Los ojos de Meng Fen ya se habían posado en la pila de libros en los brazos de Luo Bingel, y su rostro se estaba volviendo de un alarmante tono rojo. «Nin Siji, encontraste tu borla tan rápido», dijo Luo Bingel, con su sonrisa más suave. Sacó su bolsa de Qiankun y se movió para tirar los libros en ella. «¿Qué te hizo decidir traer a Min Sixion?». «Ah, Luo, no los escondas». «No respondiste a mi pregunta». Nin Jin Jin dejó caer el brazo de Meng Fen con una carcajada e hizo una estocada hacia los libros. Luo Bingel se agachó, pero el puesto estaba a su espalda, a menos que estuviera dispuesto a destruirlo y causar una escena, y sufrir la posterior decepción de Sisun, no había ningún lugar al que pudiera ir. Nin Jin Jin usó su situación para agarrar uno de los libros y comenzó a hojearlo. «Sus ojos se abrieron de par en par», dijo ella. Luego, cuando llegó a una de las páginas completamente ilustradas, Luo Bingel trató de recuperar el libro, pero ella se agachó fuera de su alcance, riendo, con las mejillas teñidas de rosa. «Ah, Luo, no me di cuenta de ti, bueno». Nin Jin Jin volvió a agarrar los libros, pero ella fue más rápida. «¿Tienes a alguien en mente? ¿Por esto?». Levantó el libro, que estaba abierto a una serie de poses particularmente acrobáticas. Sintió que su rostro se sonrojaba. Ella todavía se reía, como si se tratara de un simple enamoramiento de colegial. «Nin Jin Jin, dame el libro».
Lo haces, ¿verdad? Lo haré si me dices quién es. ¿No es obvio? ¿Quiere hacer todo eso? Min-fan asintió hacia el libro, con Si-sun. ¿No has visto la forma en que lo mira? Nin Jin se congeló. Miró la página, luego volvió a mirar a Luo Bingel, con los ojos muy abiertos. ¿Es eso cierto, Luo? Bueno. Ella jadeó. ¿Desde cuándo? ¿Hubo un momento en el que lo miraste y lo supiste? ¿Crees que alguna vez se lo dirás? Nin Jin lo acribilló con preguntas durante el resto del viaje y durante el camino de regreso, sin inmutarse por su negativa murmurada a dar respuestas reales. Meng Fean lo siguió, presumiblemente por falta de alguien más a quien molestar, luciendo vagamente nauseabundo todo el tiempo. ¿No es romántico? Nin Jin dijo mientras se acercaban a la cima del pico. Un amor prohibido. Un maestro y un discípulo, corazones anhelantes el uno por el otro pero separados por las mismas circunstancias que los unieron. Min-fan se atragantó. No seré su discípulo para siempre, señaló Luo Bingel, irritado. Era extraño que se conociera su objetivo final aquí y se chismorreara como si fuera cualquier otro romance adolescente. Pronto seré un adulto y un cultivador por derecho propio. Entonces podré acercarme a Si-sun como un igual. Nen asintió, con los ojos estrellados, pero Meng Fan solo se burló. ¿Crees que serás su igual? Ni siquiera eres un buen estudiante. Soy mejor que tú, dijo Luo Bingel. Min-fan lo miró hoscamente. Eres mejor que yo, admitió. Eso es lo que te convierte en un mal estudiante. Eres naturalmente bueno en todo, por lo que cuando te encuentras con algo en lo que eres malo, no puedes manejarlo. Te vi durante la clase de pintura, prácticamente estabas llorando. Min-sixion. Pensé que no íbamos a decir nada. Nin Jin siseó, lo cual. Luo Bingel sintió que se le caía el estómago. ¿Habían visto eso? Estaba frustrado. Meng Fean puso los ojos en blanco. Sí, bienvenido a ser mediocre en algo. Sabes, algunos de nosotros no estamos naturalmente dotados para todo, y nos las arreglamos lo suficientemente bien. Si te esfuerzas, eventualmente no lo harás tanto. Tengo mejores cosas que hacer con mi tiempo que jugar con pinturas, espetó Luo Bingel. ¿Lo haces? ¿Y cómo crees que será tu pequeño cortejo cuando Si-sun descubra que has estado engañando? Todos vimos lo que pintaste en clase. Tienes que haber estado entregando las pinturas de otra persona como propias, dijo Min-fan, ignorando los intentos de Nin Jin de golpearlo con el codo. Nadie quiere decir nada porque Si-sun morderá la cabeza de cualquiera que se atreva a mancillar el honor de su estudiante perfecto, pero lo descubrirá muy pronto. Entonces no serás tan perfecto, ¿verdad? Meng Fean, no lo digas así. Estoy seguro de que Si-sun te perdonará, Luo, dijo Nin Jin. Entenderá que solo estabas tratando de impresionarlo. Si realmente quería impresionar a Si-sun, debería haber comprado un libro sobre cómo pintar. Oh, no sé, dijo Nin Jin, luciendo pensativo. Creo que algo de lo que estaba en los libros que compró impresionaría a Si-sun. Especialmente aquella en la que tendría que doblarse por la mitad y... Meng Fean giró sobre sus talones y se alejó. Nin Jin lo vio irse, luego le dio unas palmaditas en el hombro a Luo Bingel. Probablemente debería ir tras él. Ha estado pasando por un momento difícil últimamente, dijo, y la idea de que Nin Jin consolara a Min-fan de todas las personas parecía extraña, al menos, hasta que lo pensó por un momento. Nin Jin siempre había estado allí para Luo Bingel en su primera vida. ¿Cuántas veces le había traído comida o le había dado medicinas para sus heridas? Siempre había pensado que lo había hecho porque estaba enamorada de él, pero tal vez esto era lo que era, alguien que veía a otra persona sufriendo y trataba de ayudar. Ciertamente no había reaccionado a la noticia del interés de Luo Bingel en Si-sun con angustia. Él la miró fijamente, buscando cualquier rastro de decepción o tristeza en ella, pero parecía tan feliz como siempre lo había sido.
O al menos, tan feliz como lo había sido hasta que se casó con Luo Bingel. Lo que sea que viera en su rostro la hizo detenerse y luego abrazarlo. Estará bien, dijo. Esto no cambiará lo que Si-sun siente por ti. Nadie puede ser bueno en todo, ¿verdad? Luo Bingel se acercó a Si-sun al día siguiente con una taza de su mejor té y un plato de sus bocadillos favoritos. Si-sun miró el plato. ¿Hay algo que Bingel quiera?, preguntó, incluso mientras le hacía señas a Luo Bingel para que sirviera el té. Tengo algo que decirte, Si-sun. Algo importante. Oh, por supuesto. Si-sun dejó el libro que había estado leyendo y se volvió hacia él con una expresión seria. Puedes decirme cualquier cosa, Bingel, cualquier cosa. Sonrió alentadoramente, expectante. No soy bueno pintando, dijo Luo Bingel. Si-sun parpadeó por un momento. ¿Qué? Soy malo en eso, Si-sun. Lo siento. Si-sun lo miró fijamente, confundido, y luego se rió, como si Luo Bingel hubiera dicho algo divertido. ¿Eso es todo? ¿Realmente? Como si Bingel pudiera ser malo en cualquier cosa. Acabas de tener un mal día, estoy seguro de que tus pinturas están bien. Si Si-sun lo dice. Si-sun sonrió con confianza. Sí. Al día siguiente, Luo Bingel hizo un viaje a Andin. Sang Qinghua escuchó su situación y luego hizo una mueca. Escucha, dijo. Nunca pensé que diría esto, pero Meng Fan tiene razón. Trabaja un poco y mejorarás. Eres inteligente y tienes una buena coordinación ojo-mano, solo estudia los fundamentos, practica y estarás bien. No estoy aquí para recibir consejos. Luo Bingel había estado disfrutando de sus visitas con Sang Qinghua, pero tal vez se había permitido familiarizarse demasiado con el hombre. No eran amigos. Estoy aquí por algo que me permita pintar bien en clase mientras el maestro está mirando. Hay un pincel que solo crea obras maestras, dijo Sang Qinghua, suspirando. Pero honestamente, Bingel. Los ojos de Luo Bingel brillaron en rojo y Sang Qinghua se enderezó de un tirón. Lo siento. Quiero decir, Hun-san. ¿Conseguiré el pincel, Hun-san? Mi próxima clase es en 4 días. Lo necesitaré antes de eso, dijo Luo Bingel. 4 días. Luo Bingel dejó que su marca demoníaca brillara. Es un periodo de tiempo muy razonable y factible. Casi. Está protegido por un antiguo guardián que ha estado invicto en la batalla durante los últimos 1000 años, ya sabes. Sang Si-sun es muy ingenioso, dijo Luo Bingel. Tengo toda la confianza en su éxito.